El sol de la mañana se filtraba a través de los impecables ventanales de la mansión, pero para Clara, arrodillada sobre el frío mármol italiano, la luz solo servía para resaltar cada fragmento del jarrón de porcelana que Verónica, la prometida de su jefe, había roto. El sonido de su propia respiración era lo único que llenaba el silencio del enorme salón, un espacio tan vasto y lujoso que parecía absorber su existencia hasta hacerla insignificante. Cada trozo que recogía con cuidado era un recordatorio de su lugar en ese mundo, una pieza funcional, fácilmente reemplazable y sobre todo invisible. Solo un poco más, pensaba mientras el dolor en sus rodillas se agudizaba. Solo un sueldo más para las medicinas de mamá y para la próxima cuota del curso. Su verdadero yo, la paisajista que soñaba con transformar terrenos baldíos en jardines vibrantes, estaba sepultado bajo capas de resignación y el olor a limpiador de pisos con aroma a limón. La presencia de Arthur Lancaster se anunció no con un saludo, sino con el sonido seco y autoritario de sus zapatos de diseñador golpeando el suelo. Pasó a su lado como una ráfaga de viento helado, con el teléfono pegado a la oreja, discutiendo cifras millonarias con una voz cortante que no dejaba lugar a réplicas. Ni siquiera la miró. Sus ojos azules, fríos como el acero, estaban fijos en algún punto invisible del futuro financiero de su constructora. Simplemente hizo un gesto impaciente con la mano, una orden muda para que se apresurara a despejar su camino. Clara se encogió instintivamente, sintiendo una quemazón de humillación subirle por el cuello. Para él, ella no era una persona, sino un obstáculo momentáneo, una silueta borrosa en la periferia de su ajetreada vida. Era la encarnación de la indiferencia, un muro de arrogancia tan alto que ella ni siquiera intentaba escalar. Una vez que la estela de su costosa colonia se desvaneció, Clara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El peso de su invisibilidad era a veces más agotador que el propio trabajo físico. Se levantó, depositó los restos del jarrón en el recogedor y se dirigió a la cocina, moviéndose con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado. Su mente, sin embargo, ya había escapado de esos muros. Viajaba a los bocetos que dibujaba por la noche en su pequeña tablet, a los nombres en latín de las plantas que memorizaba con devoción, a la textura de la tierra húmeda que anhelaba sentir bajo sus uñas. Ese sueño era su armadura, era lo que le permitía soportar la frialdad de Arthur y los desprecios velados de Verónica, quien la había culpado del accidente sin pestañear. Sabía que su valor no residía en cómo la veían, sino en la pasión que ardía en su interior. Más tarde, encontró un momento para escabullirse al invernadero, su santuario personal dentro de esa jaula dorada. Allí, una colección de orquídeas raras que el jardinero oficial había dado por perdidas florecían bajo su cuidado experto. Acarició un pétalo de un blanco purísimo, sintiendo la delicada textura como una caricia al alma. Aquí no era la empleada, era una cuidadora, una creadora de vida. Con un amor que nadie en esa casa parecía notar, ajustó el nivel de humedad y susurró palabras de aliento a las plantas. Esta era su dignidad silenciosa, un acto de belleza en un mundo que solo valoraba las apariencias. Era la prueba de que, aunque nadie la viera, ella era capaz de hacer florecer la vida en los lugares más inesperados, un talento que esperaba, algún día, poder mostrarle al mundo. La fiesta en la piscina de la mansión Lancaster era un universo aparte, un torbellino de música electrónica, risas forzadas y el tintineo de copas de champán. Para Clara, era su día libre, un pequeño oasis de tiempo que la gobernanta, una mujer de corazón amable, le había permitido disfrutar junto a otros empleados en una zona de ocio más apartada, casi oculta a la vista de los importantes invitados.
Por primera vez en meses, sentía el calor del sol directamente sobre su piel, envuelta en un sencillo bikini que le había costado semanas de ahorro. Reía, una risa genuina y sonora, mientras jugaba una partida de cartas con el joven hijo del jardinero, un niño que la adoraba. En ese instante, despojada de su uniforme, no era la empleada, era simplemente Clara, una mujer joven disfrutando de un raro momento de paz, ajena a la mirada que estaba a punto de cambiarlo todo. El aburrimiento era un veneno lento para Arthur, y desde el balcón de su suite observaba el espectáculo de superficialidad que había organizado con una creciente apatía. Fue entonces cuando su mirada, barriendo el paisaje, se detuvo en una escena lejana. Una mujer, cuya silueta no le resultaba familiar, reía con una alegría tan auténtica que parecía una disonancia en medio de tanta pose estudiada. Llevaba un bikini modesto y su cabello oscuro caía libremente sobre sus hombros. Tardó un momento en procesar la imagen, en conectar esa figura vibrante y llena de vida con la sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos de su casa. Cuando la comprensión lo golpeó, sintió una sacudida. Era ella, su empleada, y justo en ese momento vio a uno de sus invitados, un playboy conocido por su reputación depredadora, acercarse a ella con una sonrisa untuosa. Desde su rincón de tranquilidad, Clara sintió cómo el ambiente se tensaba. El invitado, Ricardo, se había acercado con el pretexto de pedir un vaso de agua, pero sus intenciones eran tan claras como el agua de la piscina. Sus ojos la recorrían con una insolencia que la hizo sentirse desnuda de una manera completamente nueva y desagradable. Sus cumplidos eran pegajosos, sus preguntas demasiado personales y su proximidad asfixiante. A pesar de sus respuestas cortas y su lenguaje corporal cerrado, él no captaba la indirecta, o peor, la ignoraba deliberadamente. La risa se le había congelado en los labios, reemplazada por un nudo de ansiedad en el estómago. Se sentía atrapada, su pequeño refugio y su dignidad, una vez más, puesta a prueba bajo la mirada lasciva de un hombre que la veía como un objeto de entretenimiento. De repente, una sombra se cernió sobre ellos, bloqueando el sol. Arthur Lancaster estaba allí, de pie, con una expresión gélida que podría haber congelado el verano. No levantó la voz, no hizo una escena, simplemente se interpuso entre Ricardo y Clara, y con una autoridad helada que cortaba el aire, dijo: «Ricardo, Verónica te está buscando. Ahora». Eran las palabras, una orden, no una sugerencia. Ricardo, palideciendo al instante, balbuceó una disculpa y se escabulló como un perro reprendido. Un silencio atronador quedó en su lugar. Clara, con el corazón martilleándole en el pecho, levantó la vista hacia el rostro de Arthur. Lo vio por primera vez, no como el jefe arrogante, sino como un hombre cuya intervención no tenía ningún sentido. La confusión, el miedo y una extraña chispa de gratitud la dejaron sin aliento, completamente atónita ante el hombre que había cruzado un abismo social solo para defenderla. Mientras se alejaba, Arthur sentía una extraña vibración recorriéndole el cuerpo, una mezcla de adrenalina y una furia que no lograba comprender del todo. Dejó a Clara de pie, con sus grandes ojos cafés fijos en su espalda, llenos de una confusión que por alguna razón le resultó insoportable. «¿Qué demonios he hecho?», se preguntó a sí mismo, la pregunta resonando en el vacío de su mente. No había sido un acto calculado. Fue un impulso visceral, una reacción primitiva ante una escena que le revolvió el estómago. Al ver la sonrisa depredadora de Ricardo y la forma en que la dignidad silenciosa de Clara se veía amenazada, algo dentro de él se había quebrado. No fue solo el hecho de que fuera su empleada. Fue la injusticia flagrante, la prepotencia del fuerte contra el vulnerable, un espectáculo que, para su propia sorpresa, ya no estaba dispuesto a tolerar en su propia casa.
De vuelta en el epicentro de la fiesta, el ruido y la música le parecieron más artificiales que nunca. Cada risa, cada conversación sonaba hueca, un guión mal ensayado de gente que solo sabía hablar de dinero, poder y apariencias. Vio a Verónica, su prometida, sosteniendo su copa de champán como un cetro, rodeada de mujeres que la adulaban por su último bolso de marca. Y por primera vez, la imagen le produjo un profundo hastío. Su mundo, que siempre había considerado la cima del éxito, se le antojó de pronto como una prisión dorada, llena de personas vacías como Ricardo, hombres que confundían el poder con el derecho a tomar lo que quisieran. La autenticidad de la risa de Clara, esa que había observado desde el balcón, contrastaba de forma dolorosa con la falsedad que ahora lo asfixiaba por completo. Se sirvió un whisky, el hielo chocando contra el cristal con un sonido seco, y su mente volvió a ella. No fue solo su belleza, aunque negarlo sería una mentira. Fue su fortaleza. Había visto cómo intentaba manejar la situación con gracia, cómo su cuerpo se tensaba sutilmente, pero su rostro mantenía una compostura admirable. No había habido súplica en sus ojos, ni miedo rastrero, solo un intento digno de proteger su espacio, su paz. En ese momento, Arthur vio en ella una integridad que le faltaba a casi todas las personas que conocía, incluida Verónica. Esa mujer, a la que había ignorado durante meses, poseía una solidez interior que el dinero no podía comprar y que la superficialidad de su mundo jamás podría comprender. Y esa revelación lo sacudió hasta los cimientos. Apoyado contra un ventanal lejos de la multitud, Arthur observó los jardines que rodeaban la mansión, un espacio al que rara vez prestaba atención. La empleada invisible se había convertido de repente en la única persona real en una casa llena de fantasmas y marionetas. Una pregunta se instaló en su mente, persistente e ineludible. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué otros secretos, qué otras fortalezas se escondían detrás de esa fachada de silencio y eficiencia? Un nuevo propósito comenzó a formarse en su interior, una curiosidad tan intensa que eclipsaba todo lo demás. Tenía que saber más. Por primera vez, no quería poseer algo, sino comprender a alguien. ¿Crees que la curiosidad de Arthur es genuina o es solo un capricho de millonario? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte cómo este encuentro cambiará sus vidas para siempre. Al día siguiente, una tensión palpable flotaba en el aire de la mansión, tan densa que Clara sentía que podía cortarla con un cuchillo. Intentó, más que nunca, fundirse con el mobiliario, realizar sus tareas con una eficiencia fantasmal, temiendo en cada esquina encontrarse con Arthur. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, reviviendo una y otra vez la extraña escena en la piscina. ¿Por qué la había defendido? ¿Qué significaba esa mirada intensa que le había dirigido? El miedo a ser despedida por haber sido el centro de un momento tan incómodo luchaba con la desconcertante sensación de haber sido, por un fugaz instante, vista por él. Para calmar sus nervios, buscó refugio en el invernadero, el único lugar donde podía respirar sin sentir el peso de 1000 ojos invisibles sobre ella, y se dedicó a revisar el estado de su orquídea más preciada. El suave chirrido de la puerta del invernadero la hizo sobresaltar, y su corazón dio un vuelco al ver la figura de Arthur recortada contra la luz. Se preparó para lo peor, una reprimenda, el anuncio de su despido. Pero él no entró con su habitual arrogancia de CEO. Sus pasos eran medidos, casi vacilantes, y sus manos estaban metidas en los bolsillos, un gesto inusualmente informal en él. Sus ojos no la examinaron con juicio, sino que recorrieron con curiosidad el exuberante verdor que ella había cultivado con tanto esmero. Se detuvo frente a la orquídea Phalaenopsis que ella estaba cuidando, una flor de una blancura casi translúcida que parecía brillar con luz propia.
El silencio se prolongó, pero no era un silencio incómodo, sino uno cargado de una expectación que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Finalmente, él rompió el silencio, y su voz, despojada de su habitual tono cortante, sonó más suave de lo que Clara jamás la había oído. «Esta flor», comenzó, señalando la orquídea, «nunca la había visto florecer así». El jardinero dijo que era un caso perdido. La pregunta era simple, pero el subtexto era inmenso. No estaba preguntando por la flor, estaba preguntando por ella, por el milagro que tenía delante. La sorpresa desarmó a Clara. Viendo la genuina curiosidad en sus ojos, olvidó por un momento que era su jefe, el hombre que la había ignorado durante meses. Una pasión profunda brotó desde su interior y comenzó a explicarle con un detalle y un entusiasmo que la transformaron por completo. Le habló del delicado equilibrio de luz y humedad que necesitaba, de la paciencia requerida para su recuperación. Arthur escuchaba, completamente cautivado. La mujer que tenía delante no era la empleada silenciosa y sumisa que él creía conocer. Era una experta, una artista cuya pasión iluminaba su rostro y llenaba de vida sus palabras. Vio la inteligencia en sus ojos, la destreza en sus manos mientras rozaba delicadamente un pétalo, y sintió una punzada de admiración tan intensa que lo dejó sin palabras. Estaba descubriendo un tesoro escondido a plena vista. En su explicación sobre cómo había salvado a la orquídea de la muerte, él escuchó la historia de su propia resiliencia, de su capacidad para crear belleza en medio de la indiferencia. Cuando ella terminó de hablar, un poco sonrojada por su propio arrebato, él simplemente asintió, una mirada de profundo respeto en su rostro. La primera grieta en el muro que los separaba se había abierto. Los días que siguieron al encuentro en el invernadero estuvieron marcados por pequeños cambios, casi imperceptibles para el resto del mundo, pero sísmicos para Clara. Arthur ya no la atravesaba con la mirada. Ahora, sus ojos se detenían en ella, aunque fuera por un segundo. Un día, mientras Clara soportaba estoicamente una diatriba de Verónica sobre la supuesta mala disposición de unas macetas en la terraza, Arthur intervino. No levantó la voz, pero su frase, pronunciada con una calma glacial, detuvo en seco a su prometida. «Verónica, deja que Clara se encargue de los jardines. Es lo que hace mejor». El veneno en la mirada que Verónica le lanzó a Clara fue aterrador. Pero por dentro, Clara sintió como una pequeña y cálida llama de validación comenzaba a arder. Él la había defendido sutilmente, pero de forma inequívoca, y ese gesto valía más que 1000 palabras. Esa noche, incapaz de dormir, Clara se refugió en la inmensa y silenciosa cocina. A la luz de una pequeña lámpara, se sumergió en su tablet, en el mundo de diseños paisajísticos que eran su única vía de escape. Estaba tan concentrada trazando las líneas de un jardín de estilo japonés que no escuchó los pasos de Arthur hasta que fue demasiado tarde. Él había bajado a por un vaso de agua, movido por el mismo insomnio que la acosaba a ella. La encontró allí, en el corazón de su opulenta casa, creando belleza en una pantalla digital. La imagen lo impactó, la forma en que mordía su labio inferior en un gesto de concentración, la pasión que emanaba de su postura. Se quedó observándola en silencio por un momento, sintiéndose como un intruso en un momento sagrado y privado. Para no asustarla, carraspeó suavemente. Clara dio un respingo y, por instinto, intentó ocultar la pantalla de su tablet, como si la hubieran pillado cometiendo un crimen. Una oleada de vergüenza la invadió, pero la expresión de Arthur no era de reproche. Se acercó lentamente a la mesa del personal, un territorio que nunca antes había cruzado, y señaló la pantalla con la barbilla. «¿Estás estudiando?», preguntó. Su voz era un murmullo en la quietud de la noche. Ella asintió, incapaz de hablar. Él
se inclinó un poco para ver mejor y una sonrisa genuina, la primera que ella le veía, se dibujó en su rostro. «Paisajismo», dijo, reconociendo los planos y los bocetos. «¿Es tu sueño?» La pregunta, directa y sincera, derribó las defensas de Clara, invitándola a compartir una parte de su alma que mantenía celosamente guardada. Animada por su inesperado interés, Clara comenzó a hablar. Le contó de su amor por la tierra, de su creencia en que los espacios verdes podían sanar a las personas, de cómo soñaba con diseñar parques públicos para comunidades que no tenían acceso a la naturaleza. Mientras hablaba, Arthur vio más allá de la empleada y de la experta en orquídeas. Vio a una mujer con una visión, con un propósito tan real y tangible que hacía que su propio mundo de fusiones y adquisiciones pareciera pálido y sin vida. «Tienes un talento increíble, Clara», le dijo él, su voz cargada de una sinceridad que la estremeció. En esa cocina oscura, en mitad de la noche, el CEO millonario y la empleada invisible compartieron un momento de vulnerabilidad, un encuentro de dos almas solitarias, donde las barreras sociales, por primera vez, parecieron desvanecerse por completo. La conexión que había comenzado a florecer entre Clara y Arthur no pasó desapercibida para los ojos vigilantes y venenosos de Verónica, la prometida de Arthur, cuya inseguridad era tan grande como su cuenta bancaria. Sintió el cambio en la atmósfera, la forma en que la mirada de su futuro esposo se desviaba hacia la empleada, la manera en que una nueva energía parecía unirlos. La envidia, fría y afilada, se instaló en su corazón. No podía concebir la idea de estar perdiendo a un hombre como Arthur, no frente a alguien a quien consideraba socialmente inferior, una simple sirvienta. Movida por el miedo a perder su estatus y consumida por un elitismo rancio, comenzó a tejer un plan, una red cruel y meticulosa, diseñada no solo para deshacerse de Clara, sino para aniquilarla por completo a los ojos de todos. La ocasión perfecta se presentó durante una cena crucial con inversores japoneses, un evento donde cada detalle estaba coreografiado para proyectar una imagen de poder y estabilidad. Clara, junto con el resto del personal, se movía con una eficiencia silenciosa, sirviendo los platos con una gracia que ocultaba el nudo de ansiedad en su estómago. Podía sentir la mirada de Verónica clavada en ella durante toda la velada, una vigilancia hostil que la hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. Cada vez que pasaba cerca de la cabecera de la mesa, la sonrisa de Verónica se tensaba. Sus ojos se entrecerraban con una promesa de malicia que le helaba la sangre. Intentaba ignorarlo, concentrarse en su trabajo, pero la amenaza era tan palpable que sus manos temblaban ligeramente al servir el vino. Justo cuando se servía el postre, en un momento de calma expectante, Verónica lanzó su ataque. Llevó una mano a su muñeca desnuda, con un grito ahogado y teatral, que capturó la atención de toda la mesa. «¡Oh, Dios mío! ¡Mi pulsera!», exclamó, su voz temblando con una angustia perfectamente fingida. Describió la joya con todo lujo de detalles, un brazalete de diamantes único, un regalo de compromiso de Arthur, invaluable tanto por su precio como por su valor sentimental. El pánico se apoderó de la sala. Verónica, con lágrimas en los ojos, sugirió con una falsa reticencia que la última vez que la había visto fue en su tocador, justo antes de bajar a cenar. La implicación era clara y ponzoñosa, apuntando directamente al personal que tenía acceso a las habitaciones privadas. La humillación fue metódica y brutal, a pesar de la mirada furiosa de Arthur, quien se sentía atrapado por la etiqueta frente a sus inversores. Verónica insistió en que se revisaran las pertenencias del personal. Era una demostración de poder, un espectáculo cruel para su propio deleite. La gobernanta,
pálida y mortificada, condujo a Clara a un lado y con manos temblorosas vació el contenido de su modesto bolso sobre una bandeja de plata para que todos lo vieran. Y allí, entre su cartera, las llaves y un libro de botánica, el brazalete de diamantes brilló con una luz acusadora. Un jadeo colectivo recorrió el comedor. El mundo de Clara se detuvo. Los rostros de los invitados se transformaron en máscaras de desprecio y la mirada de Verónica, una mezcla de falso pesar y triunfo absoluto, fue el golpe final. Atrapada, silenciada y condenada, su dignidad quedó hecha añicos en el suelo de mármol. El resto de la noche pasó como una pesadilla borrosa para Clara. Los murmullos de los inversores, mientras se marchaban, sus miradas de reojo cargadas de juicio. Vio cómo Arthur los despedía con una profesionalidad helada que apenas ocultaba la furia que ardía bajo la superficie. Verónica, por su parte, interpretaba a la perfección su papel de víctima, recibiendo consuelo de los pocos invitados que quedaban, mientras lanzaba miradas triunfantes a Clara por encima de sus hombros. Para Clara, el mundo se había reducido al zumbido ensordecedor de su propia sangre en los oídos y a una sensación de frío que ninguna manta podría aliviar. La humillación era una capa de hielo que la cubría, paralizándola. Ya no era una persona con sueños y esperanzas, era una acusación, una ladrona, una mancha en la impecable reputación de la familia Lancaster. En la soledad de su pequeña habitación, la decisión se formó con una claridad dolorosa. No había otra salida. Cada objeto que guardaba en su maleta, su tablet con los diseños de jardines, la foto de su madre, el uniforme doblado, se sentía como un pedazo de una vida que ya no le pertenecía. Lloró en silencio, no por la acusación, sino por la injusticia y la impotencia. Verónica había ganado. Había logrado convertirla en un veneno, en un escándalo andante que amenazaba con contaminar todo lo que Arthur había construido. Si me quedo, solo lo arrastraré conmigo, pensó, mientras una lágrima caía sobre la pantalla de su tablet. El amor, o lo que fuera que estaban haciendo entre ellos, ahora se sentía como una carga para él. Y ella, que no tenía nada más que su dignidad, decidió que lo único que podía ofrecerle era su ausencia. Protegerlo significaba desaparecer. Con la maleta en la mano y el corazón hecho pedazos, buscó a Arthur. Lo encontró en su despacho, de espaldas a la puerta, mirando la ciudad iluminada a través del enorme ventanal. La tensión en sus hombros era la de un hombre que soporta el peso del mundo. Antes de que él pudiera darse la vuelta y hablar, antes de que pudiera intentar convencerla de algo que solo empeoraría las cosas, ella habló, su voz sonando extrañamente hueca, desprovista de emoción. «Señor Lancaster, presento mi renuncia. Me marcho esta misma noche». Usó el título formal a propósito, un intento desesperado de reconstruir el muro que habían derribado, de volver a ser la empleada invisible. Dejó las llaves de la mansión sobre el escritorio de caoba, el pequeño sonido metálico resonando en el silencio como el cierre de un capítulo. Arthur se giró, bruscamente sus ojos llenos de una tormenta de emociones. «Clara, no, no tienes que hacer esto, yo sé que no fuiste tú», comenzó a decir. Su voz era una mezcla de rabia y súplica. Pero ella levantó una mano para detenerlo, sin atreverse a mirarlo a los ojos por miedo a derrumbarse. «Por favor, no lo haga más difícil», susurró, su voz finalmente quebrándose. «Usted tiene una vida, una reputación, un negocio que proteger. Yo solo soy un problema que debe desaparecer para que todo vuelva a la normalidad». Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era una tortura que la alejaba del único hombre que la había visto de verdad. Lo dejó allí, solo en su lujoso despacho, con una elección imposible por delante: dejarla ir y salvar las apariencias, o arriesgarlo todo por ella.
¿Debería Arthur dejarla ir para protegerla, o luchar por ella y arriesgarse a un escándalo mayor? Dinos qué harías en su lugar y suscríbete para ver el impactante final. En lugar de dejarla marchar, Arthur hizo algo que nadie esperaba. Sostuvo su mano antes de que llegara a la puerta, deteniéndola con una suavidad que contrastaba con la furia de sus ojos. «No te vas a ninguna parte», dijo. Su voz era un susurro cargado de una determinación inquebrantable. «Esto no va a terminar así». A la mañana siguiente, convocó una reunión de emergencia en el gran salón. Estaban presentes los mismos inversores de la noche anterior, sus rostros serios y expectantes. Verónica también fue convocada. Llegó con un aire de suficiencia, asumiendo que Arthur iba a formalizar el despido de Clara y a disculparse por el bochorno. Clara fue llevada al salón por la gobernanta, confundida y aterrorizada, creyendo que iba a ser entregada a la policía. Se quedó de pie junto a la puerta, sintiéndose pequeña y condenada, el cordero sacrificial en un altar de riqueza y poder. Arthur se puso de pie, dominando la sala con su presencia. No miró a Clara, sino que fijó sus ojos helados en Verónica. «Ayer por la noche», comenzó con una calma aterradora. «Fuimos testigos de un acto deplorable. Se hizo una acusación muy grave». Verónica asintió, una expresión de falsa compasión en su rostro. «Pero como todos ustedes saben», continuó Arthur, «en mi línea de negocio no me fío de las apariencias, me fío de los hechos, de las pruebas irrefutables». Con un control remoto, encendió una enorme pantalla de alta definición oculta tras un panel de madera. La pantalla cobró vida, mostrando una imagen granulada, pero perfectamente clara. El pasillo que conducía a las habitaciones del personal. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír la respiración de todos. El vídeo, con la fecha y la hora claramente visibles en la esquina superior, mostraba a Verónica mirando a ambos lados del pasillo antes de entrar sigilosamente en la habitación de Clara. La siguiente toma, de una cámara de seguridad interna que ni siquiera el personal sabía que existía, era aún más condenatoria. Mostraba a Verónica abriendo el bolso de Clara y deslizando dentro el reluciente brazalete de diamantes. El acto duró apenas 10 segundos, pero fue suficiente para destruir su red de mentiras. Un murmullo de conmoción recorrió la sala. El rostro de Verónica pasó del blanco al rojo y luego a un tono ceniciento de puro pánico. Intentó balbucear, decir que era un montaje, una falsificación, pero la evidencia era tan aplastante, tan brutalmente clara, que sus palabras murieron en su garganta. Arthur apagó la pantalla y la oscuridad momentánea pareció sellar el destino de Verónica. Se acercó a ella, su voz ahora era un látigo. «Se acabó, Verónica. Cada palabra era una sentencia. Tu inseguridad y tu crueldad no tienen cabida en mi vida». Delante de los inversores, de su círculo social, de la mujer a la que había intentado destruir, rompió su compromiso de forma irrevocable. «Recoge tus cosas. No quiero volver a verte en mi casa ni en mi vida. Vete». Luego, ignorando a la Verónica, que salía corriendo de la sala, Arthur cruzó el espacio que lo separaba de Clara. Ante la mirada atónita de todos, se detuvo frente a ella, y su voz, ahora despojada de toda ira, se llenó de un arrepentimiento sincero. «Clara, te pido perdón. Perdón por haber permitido que sufrieras esta humillación bajo mi techo. Tu integridad vale más que todo el dinero de esta sala». Después de que el último inversor se marchara y las puertas del gran salón se cerraran, un silencio denso y cargado de emociones se instaló en la estancia. Arthur despidió al resto del personal con un gesto pidiendo que los dejaran a solas. Por primera vez, no había barreras entre ellos, ni jefes, ni empleadas, ni prometidas vengativas, ni testigos silenciosos. Solo estaban Arthur y Clara, de pie en medio de la opulencia que casi la había destruido. Clara temblaba, abrumada por el torbellino de acontecimientos.
aún incapaz de procesar completamente su vindicación. Arthur se acercó a ella con una delicadeza que nunca antes le había mostrado. Su mirada buscaba la suya, llena de una profunda preocupación. La guió suavemente hasta uno de los sofás, invitándola a sentarse, un gesto de igualdad que significaba el comienzo de un mundo completamente nuevo para ambos. Él se sentó frente a ella, no en una silla imponente, sino en una más cercana, inclinándose hacia adelante, creando una burbuja de intimidad. «Clara», comenzó. Su voz era apenas un susurro. «Sé que un perdón no borra lo que has pasado, pero necesito que sepas que nunca, ni por un segundo, dudé de ti». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Desde el día de la fiesta en la piscina, algo cambió. Te vi, de verdad, vi tu fuerza, tu dignidad cuando ese idiota te molestó. Vi tu pasión cuando me hablaste de las orquídeas. Me di cuenta de que estaba viviendo en un mundo de sombras y tú eras la única persona real. La idea de que Verónica te hiciera daño, de que te fueras de mi vida por su culpa, era insoportable. Era una confesión cruda, la revelación de un hombre solitario que había encontrado un faro en la oscuridad. Las lágrimas que Clara había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio catártico. Al escuchar su confesión, sintió cómo las últimas astillas de humillación se desprendían de su alma. Yo siempre me he sentido invisible», admitió ella, su voz temblorosa pero clara. «No solo aquí, sino en casi todas partes. La gente ve el uniforme, no a la persona. Creen que porque limpias sus casas, tus sueños también son pequeños y sin importancia». Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. «Pero usted me vio, cuando me defendió, cuando me preguntó por mis estudios. Me hizo sentir que existía, que importaba. Me dio una esperanza que no sabía que necesitaba. Era su propia declaración, el reconocimiento de que él había sanado una herida que ella ni siquiera sabía que sangraba tan profundamente». Conmovido por su vulnerabilidad, Arthur se levantó y se sentó a su lado en el sofá, cerrando la poca distancia que quedaba entre ellos. Tomó su mano con cuidado, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto que se sintió increíblemente natural. «Clara, ya no quiero ser tu jefe. No quiero que vuelvas a sentirte invisible ni un solo día de tu vida». Acunó su rostro con su otra mano, su pulgar acariciando suavemente su mejilla húmeda. «Quiero estar a tu lado, ver cómo haces florecer no solo los jardines, sino el mundo entero. Te amo, Clara». Las palabras, directas y cargadas de toda la emoción que había mantenido reprimida, quedaron suspendidas en el aire, y en la mirada de ella vio la respuesta que anhelaba. Se inclinó y la besó, un beso tierno y profundo que sellaba el final de la injusticia y el comienzo de su historia. Semanas después, el sol de la tarde bañaba los jardines de la mansión Lancaster con una luz dorada y cálida. Pero ya no eran los mismos jardines. Donde antes había un césped impecable pero sin alma, ahora estallaba un paraíso de colores y texturas. Un pequeño arroyo serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Parterres de flores silvestres atraían a las mariposas y el aroma del jazmín y las rosas flotaba en el aire. Era el primer proyecto de Clara como paisajista profesional. Arthur había cumplido su palabra. Le ofreció un generoso contrato para que rediseñara no solo los jardines de su casa, sino los de varios de sus proyectos inmobiliarios, dándole un presupuesto ilimitado y total libertad creativa. Con el sueldo había podido mudar a su madre a un apartamento mejor y contratarle los mejores cuidados. Ya no llevaba uniforme, vestía con la ropa cómoda y elegante de una artista, su rostro radiante de confianza y felicidad. Arthur la observaba desde la terraza, una sonrisa que ya no era extraña en su rostro. La veía moverse por el jardín, su jardín,
tocando una hoja aquí, ajustando un tutor allá. Se había convertido en el centro de su universo, la fuerza vital que había despertado su casa y su corazón. Se acercó a ella en silencio, disfrutando del momento, de la paz que ella irradiaba. La rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando su barbilla en el hombro de ella, y ambos contemplaron su obra maestra. «Es increíble lo que has hecho», susurró él cerca de su oído. «Le has devuelto la vida a este lugar. Le has dado un alma». Ella se recostó contra su pecho, sintiéndose segura y amada. «Solo necesitaba que alguien creyera que podía hacerlo», respondió ella. Él la giró suavemente para que quedara frente a él. Su expresión se tornó seria, pero sus ojos brillaban de amor. «Yo creo en ti más que en nadie, Clara. No solo has transformado mis jardines, me has transformado a mí. Me enseñaste que la vida no se trata de construir imperios de hormigón, sino de cultivar la belleza y la bondad». Tomó sus manos entre las suyas y su corazón comenzó a latir con fuerza. «Recuerdo la primera vez que te vi de verdad, cuidando de esa orquídea, y supe que eras tú quien podía salvarme de mi propia soledad». Ante la mirada sorprendida y emocionada de Clara, Arthur se arrodilló sobre la hierba suave del jardín que ella había creado. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo con un pequeño diamante en forma de capullo de flor. «Clara», dijo. Su voz temblaba de emoción. «Has plantado un amor en mi corazón que crece más fuerte cada día. Quiero pasar el resto de mi vida viéndote florecer. Quiero ser el hombre que riegue tus sueños y te proteja de todas las tormentas. Cásate conmigo». Las lágrimas de felicidad se deslizaron por las mejillas de Clara mientras asentía, incapaz de hablar. Susurró un «sí», que fue casi inaudible, pero que para él sonó como la sinfonía más hermosa. Él le puso el anillo y la besó, un beso lleno de promesas y de un futuro compartido. Esta era la historia de cómo la empleada invisible, gracias a su inquebrantable dignidad, se convirtió en la reina de su propio jardín y del corazón de un hombre que aprendió a ver más allá de las apariencias. El amor verdadero no entiende de estatus, solo de almas que se reconocen. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte más relatos que te demostrarán que los finales felices sí existen.